Un sábado hablan de la paz y horas después hablan de profundizar en el conflicto. Occidente y sus dos caras. La cumbre de la paz en Suiza. La cumbre de la paz, que no contó con la presencia de Rusia. Horas después, Jens Stoltenberg, secretario general de la OTAN, pide, exige, plantea que de una vez por todas el tema nuclear escale. Un mayor despliegue de armas nucleares para los miembros de la OTAN. Un llamado que, por supuesto, ha generado incomodidad en Rusia. Señores, ¿de qué estamos hablando? ¿En qué momento nos encontramos? De todo esto y más hechos que se han dado en los últimos días y en las últimas horas, hablaremos con un invitado de lujo, un amigo de la casa, a quien hemos tenido en varias oportunidades en Prensa Alternativa. Usted ya lo conoce. Se trata del señor Roberto de la Madrid, un periodista de larga trayectoria, quien además es director del canal de YouTube Detrás de la Razón. Roberto, bienvenido a Prensa Alternativa nuevamente. Muchísimas gracias, Enzo. Pues es un placer siempre estar con ustedes y estar listos para el bombardeo no nuclear de preguntas. Claro que sí, a tus órdenes, Enzo, y a tus órdenes, no solo de ti, ni del Jota, ni de Lorenzo y de todo el equipo de producción, a las órdenes de todos y también del público, y en lo que podamos ayudar o aportar, pues listos. Gracias por eso. Y sí, el tema nuclear no podemos dejar de lado porque claramente hay términos que se han vuelto tendencia. El término nuclear se ha vuelto aún mucho más fuerte porque Jens Stoltenberg, secretario general de la OTAN, ha planteado esta posibilidad. Habla él ya de un mayor despliegue de armas nucleares para los miembros de la alianza. Un comentario que, por poner un ejemplo nada más, en el caso de Dmitry Peskov desde Rusia, el secretario ha dicho: señores, estamos hablando de una situación apocalíptica. Y esta declaración de Stoltenberg podríamos decir también que se contrapone con lo que se escuchó hace un par de días en la Cumbre de la Paz que se realizó en Suiza. Occidente aparecía y decía: señores, es momento de llevar la paz al mundo, no queremos más guerras. Obviamente, esta situación nos ubica en una contradicción. Roberto, ¿qué mirada tienes sobre lo ocurrido en las últimas horas? El conflicto aparentemente escalará. ¿Cómo lo ves? Pues mira, empezando con cómo abres el partido de cartas con la carta nuclear, pues me parece una verdadera payasada, y apelan a un público ignorante. Desafortunadamente sí lo encuentran y sí lo hay. A un público que por la escasez de tiempo, por la afición de no estudiar o porque tienen que estar ocupados en alimentar a sus familias o ocupados en llegar a fin de mes, pues pues se la tienen que comer, pero sí me parece una verdadera payasada. Uno, ¿por qué? Porque, a ver, tienen suficientes armas nucleares y no necesitan más armas nucleares. Dos, parece ser que olvidan que el que manda en la OTAN es el miembro número uno, el que tiene más armas nucleares junto con Rusia en el mundo. Entonces, ¿de qué sirve este anuncio de tener más armas nucleares disponibles si Estados Unidos es un elemento indispensable, el que ordena en la OTAN y es el que más armas nucleares tiene junto con Rusia en el mundo? Pues el anuncio se me hace ridículo. 3, Francia tiene armas nucleares. 4, el Reino Unido tiene armas nucleares, son miembros de la OTAN, pero entonces, ¿qué necesidad hay de anunciar que necesitamos más armas nucleares? ¿No son suficientes? Preguntaría yo. ¿No son suficientes las armas nucleares de Estados Unidos? Pues yo creo que sí, ¿no? Y de ahí podemos abrir muchas ramificaciones en el análisis. En la base INCLIC, INGRIC o INCLIC, no me acuerdo la pronunciación en turco, está pues uno de los silos más importantes de Estados Unidos dentro de Turquía, con armas nucleares apuntando para todo el mundo. Y están muy cerquita de Rusia, muy cerca de cualquier otro objetivo, de Irán. No les basta eso.
No les basta que Estados Unidos, igual que Rusia, tiene submarinos nucleares y que andan normalmente paseando por las aguas del mundo, que tiene destructores, que tiene armada también con armas nucleares. No basta eso. Entonces, me parece una verdadera payasada lo que dice Stoltenberg, porque finalmente sí tienes armas nucleares, Jens Stoltenberg, las tienes y siempre las has tenido, las tienes disponibles, y de hecho hace unas semanas Estados Unidos anunció pruebas con armas nucleares o con el objetivo de estar listos con las armas nucleares para enfrentar los desafíos del siglo XXI, así lo informó el Pentágono. Eh, pues ya se están preparando. Entonces, lo que dice Stoltenberg simplemente es para salir a la foto, uno. Dos, es para alarmar a todos los europeos, porque pues es la OTAN la que lo está diciendo, no lo está diciendo Estados Unidos. Tres, y aquí viene lo que siempre hemos dicho. Tres, es para que ya con la alarma a los ciudadanos, pues venga entonces el anuncio de que se tiene que invertir más dinero en las armas nucleares. Es decir, lo que quería decir o lo que está detrás de esto es necesitamos armas nucleares mucho más complejas, mucho más avanzadas. Rusia tiene muchas y se está avanzando en esta carrera. Necesitamos nosotros avanzar más. Eso es en realidad lo que esconde esto. ¿Y cómo? Bueno, pues con el anuncio que vendrá posteriormente, si no es que ya viene, de necesitamos una inversión multimillonaria para renovar y poner más armas nucleares, porque, bueno, China y Rusia pues son una amenaza y necesitamos recortar lo que siempre hemos denunciado, pues del presupuesto educativo, médico, social, para tener nuestras armas nucleares. Entonces, esto espero haber completado el círculo. Esto es una verdadera payasada. Y cuatro, como si Rusia y China y sus aparatos de inteligencia no supieran lo peligroso que es Estados Unidos y sus miembros de la OTAN, y viceversa, como si los miembros de la OTAN y Estados Unidos y sus aparatos de inteligencia no supieran lo peligroso que son nuclearmente China y Rusia. Entonces, todo esto no es más que una retórica dirigida al pueblo, a un pueblo ignorante que muchas veces sí lo encuentran, y que es para levantar más miedo, para levantar legitimidad, para aprobar presupuestos que le quiten dinero a las cuestiones humanas, sociales, educativas, médicas, y que le den más al lobby de las armas. Esto es lo que yo veo, Enzo. Me gustaría que me preguntaras si hay algún recoveco ahí que no pueda retratar con claridad. Roberto, tú dices algo interesante, que es que, claro, hay mucho afán de protagonismo en los últimos días, demasiado, creo yo, ¿no? Y esto tiene que ver, por ejemplo, con lo que pasó en la cumbre de La Paz en Suiza, una cumbre que en verdad me llamó mucho la atención porque algunos de los asistentes no fueron precisamente a darle la mano a Volodymyr Zelensky y decirle amén, sí señor, lo que usted diga, no, hay quienes cuestionaron algunas medidas que se habían tomado. Por ejemplo, el señor William Ruto desde Kenia, el presidente, dijo, señores, ¿en verdad creen que robar, bueno, tomar, dijo él, ¿no? Pero sabemos por dónde va el tema, tomar los activos rusos sea parte de la solución? Calificó el hecho como algo ilegal. Esta cumbre de la paz, que además sobre la hora no contó con la presencia de Gustavo Petro, entre otros detalles bastante llamativos, no sé qué te deja a ti, Roberto, porque en verdad a mí me llamó la atención que ahora incluso se proponga una segunda cumbre de la paz. Una segunda cumbre, dicen. Yo no sé cuáles han sido los logros, o sea, claramente sí, acudieron una buena cantidad de representantes de diversas naciones, eso es evidente. No todas acudieron, también hay que decirlo así, ¿no? Pero de hecho uno no encuentra cuál ha sido finalmente el acuerdo o el objetivo que se puede haber tomado en cuenta si no estuvo Rusia. No, no sé qué impresiones te deja esta cumbre de la paz, entre comillas. Pues, si me lo permites, y ser un poco más coloquial y un poco, eh, más desenfadado en el lenguaje, yo diría que, este fin de semana es el fin de semana de la payasada, ¿no? Y digo de la payasada porque, pues, es para hacernos reír, parece cómico y sobre todo la denuncia es que, pues, no necesitamos bufones,
los pueblos del mundo no necesitan bufones, no hemos pedido que tengamos en la parte seria, en la parte que se decide las guerras, en la parte en que se decide la paz, en la parte en que se deciden los futuros de diferentes pueblos, no necesitamos comediantes. Y no lo digo por Zelensky, lo digo por toda la casta de políticos que solo nos hacen reír en el sentido más amargo, porque además lo dicen de una forma que contribuye a sus intereses. Dicho esto, parecería ser que, aunque sea de la payasada y que esto también es otra payasada, sí aprendieron algo, que están mal, que están mal. Y si nosotros leemos las intenciones de Suiza, que Suiza dice ser por historia y por legalidad y por la carta constitutiva de su constitución y por sus compromisos en La Haya, como un país neutral, como un punto neutro. Después dice otras cosas como, bueno, el hecho de que seamos neutros no quiere decir que seamos indiferentes a lo que pasa en el mundo. Esto lo dice ahí en su bienvenida en francés y en inglés, y en alemán, que no significa que seamos indiferentes a lo que está pasando, ni tampoco que dejemos de apoyar a Ucrania. Tratamos de invitar a Rusia, pero pues Rusia no quiso, aunque no lo invitamos de manera formal. Bueno, pues entonces, ¿a qué jugamos? Si yo como amigo te hablo y te digo, oye, ¿quieres ir a mi boda? Pero ¿qué vas a hacer? ¿Qué? Bueno, ¿me invitas o no me invitas? ¿No? No puedes estar jugando. Entonces, desde ahí empezamos ya mal por la organización supuesta de la neutralidad suiza. Y dos, sí se dieron cuenta, sobre todo los ucranianos, que estaban mal porque pues no lo necesitó decir Rusia ni China, que aunque lo dijo, que la conferencia pues era una conferencia inútil, puesto que no estaba Rusia. Cuando Rusia, incluso digamos que cedemos ante su postura, pero no concedemos, que es el agresor y quieres hacer algo para pacificar esa agresión, pues el agresor tendría que estar presente, ¿no? Y para ellos, si el agresor es Rusia, pues tendría que estar presente sí o sí, si quieren lograr algo. Si no, lo otro sería como un club de Toby de ponerse de acuerdo y cómo bombardeamos al enemigo. Para eso sí serviría, pero de otra forma, si quieren llegar a la paz, a solo que quieran llegar a la paz con misiles. Pero como no fue el caso, entonces se dieron cuenta perfectamente de que están en un camino muy equivocado. ¿Y por qué lo digo? Porque pues sí invitaron a más de 100 delegaciones, 90 países, y muchos, sobre todos los del llamado sur global, que ya ha cambiado ese término por los del tercer mundo, levantaron la voz y dijeron, oye, es que esto es ridículo. Si no está Rusia, bueno, hasta Suiza en su desplegado, en su informe, en su comunicado formal, en donde dice que no se invitó a Rusia por las siguientes razones que ya expliqué, también dice Suiza que es pues inconcebible una conferencia de paz cuando no esté Rusia. Bueno, si la misma Suiza lo dice, y que ahora los países contestatarios sean los países que ellos consideraban pobres, e incluso declaraciones del propio gobierno de Ucrania en donde dicen, es que los países de tercer mundo, los del sur global, están proponiendo cosas verdaderamente duras, ¿no? Que no considerábamos y que contrastan mucho con el apoyo de los países occidentales amigos, claro, los de Estados Unidos, que en realidad ellos se hacen tontos y no son amigos, sino simplemente son los que llevaron a esa guerra por intereses. Entonces, creo que se dieron cuenta con esta conferencia de paz, en los ucranianos sobre todo, que están en un muy mal camino porque de nada sirve una conferencia de paz en donde vaya gente a, pues, a criticar o aplaudirles, si no está el principal actor en este conflicto, que es por un lado Ucrania y por el otro lado Rusia. Y si no está Rusia, pues de nada sirve. Creo que se han dado cuenta. Dos, oí declaraciones tanto de Zelensky como el ministro de Exteriores de Ucrania que decía que quieren incluir, ahora sí quieren incluir a Rusia, pues claro,
con toda esta reacción, sobre todo del sur global, que esto hay que aplaudirlo, Enzo, se dieron cuenta que debería estar Rusia, pues claro, y en la próxima lo quieren incluir, pero que dicen que deberían de incluir a Rusia, uno que ahora no era tan importante porque Rusia no estaba tan predispuesta a la paz. Error, ya se dieron cuenta que no sería así, porque yo creo que a Rusia también le conviene la paz porque está gastando muchos recursos económicos y humanos. Y lo más importante, que dice Ucrania, el gobierno, Zelensky y el ministro de Relaciones Exteriores, que hasta que esté en una postura muy fuerte o hasta que esté en una postura fuerte Ucrania, podría sentarse a negociar la paz con Rusia. Y eso me parece una mentira. Están mintiendo los ucranianos o se están mintiendo a sí mismos. Esto es una mentira. Ucrania jamás va a estar en una postura fuerte. Más bien, lo que hay que decir es que hasta que Estados Unidos y sus socios que están interesados en generar el conflicto en Ucrania decidan qué hacer con el futuro de los ucranianos y decidan negociar o meter el acelerador para atacar más a Rusia, hasta entonces podríamos hablar de qué es lo que va a pasar, pero Ucrania nunca va a estar en una postura fuerte porque, uno, no tiene cómo estar fuerte, ni económica ni militarmente, y dos, obedece a las intenciones y decisiones que se toman entre Estados Unidos, por una parte, y entre Francia, Alemania y Reino Unido, por otra. Esos dos factores son decisivos en una conferencia de paz en donde Ucrania se sienta, entre comillas, fuerte para negociar con Rusia. Enzo. Me acuerdo mucho, Roberto, ahora que lo mencionas, esta posición que toma Dimitro Kuleva, el canciller, porque ocurre, digamos, después de 2, 3 días, que Rusia pone sobre la mesa las condiciones. Yo recuerdo claramente que desde la Duma estatal rusa habían advertido, habían dicho, ya estas propuestas de Vladimir Putin, que en su momento, digamos, la reacción genuina de la OTAN, Zelensky, fue decir no, un no rotundo, desde la Duma estatal dijeron, señores, este asunto ya se está debatiendo en la Rada Suprema, que para Rusia hoy en día es el único organismo, vamos a decirlo así, con legitimidad en Ucrania. Ya no reconocen a Zelensky como mandatario. Presidente inconstitucional en todo caso. Uno se preguntaría, Roberto, si esta situación pone a Zelensky cada vez más cerca de la hoguera. Evidentemente lo está, sí, pero evaluando las posiciones que van fijándose desde Rusia y desde la propia Ucrania, con lo que dijo Dmytro Kuleva, yo no sé si esto ha debilitado aún más la posición de Zelensky. O sea, estamos quizás a partir de esta cumbre de la paz, entre comillas, ante un momento crítico para este señor que aún se sigue sintiendo mandatario de Ucrania. Bueno, yo creo que Zelensky está no más cerca, siempre ha estado en la hoguera. Yo creo que es el único que no se da cuenta, o si se da cuenta, bueno, pues lo único que le paga es lo que esté ganando y el dulce que es la fama de salir en periódicos y en las redes y fotografiarse con los grandes líderes y viajar de un lado para el otro, ¿no? Me parece un acto demasiado inhumano y antiético que mientras su pueblo se muera, él aparezca en Nueva York, en Washington, en Suiza y estando viajando y disfrutando de la gran vida, porque pues aunque diga que está muy afligido y angustiado, pues tiene que tener la gran vida en Suiza o en cualquier parte del mundo. Me parece ya desde ahí pues algo verdaderamente inhumano y su uniforme, como se presenta militar, como si estuviera en una trinchera, o sea, que la gente no lo ve, esto es para apelar sobre todo a los europeos, que no lo ven, o sea, a cualquiera que se le ponga enfrente alguien vestido de militar o de soldado con su camiseta de soldado verde, oye, está bien, siempre y cuando estuvieras en el campo de batalla con tus generales y no voy a abandonar el país para nada porque estamos tomando decisiones que son vitales, vitales de vida para, o muerte para el pueblo, ¿no? Entonces, ya desde ahí, pues esto es como una obra de teatro. Y dos, me parece que está en la hoguera, está sumido en la hoguera porque es evidente con todos los hechos que han pasado, no esto es una especulación, es evidente porque
ha recibido órdenes de Estados Unidos, le han indicado qué se tiene que hacer para llegar a la guerra y cómo llegar a la guerra, porque eso es lo que querían. No sé si recuerdas, aquí lo hemos puesto mucho en nuestro programa hace unos años, llegó Angela Merkel, Macron, Zelensky y Putin, y todos se dieron la mano. ¿Y qué pasó? ¿Por qué eso no funcionó? De darse la mano meses después, se acabó todo. Pues porque todas las corporaciones y todo el poder de la anglosfera desde Washington los llevó a que se sentaran, pero con misiles y guerra. Y todo eso pues pasó a otro plano. Por eso te digo que Zelensky está en la hoguera, porque él simplemente es no me gusta, no me gusta utilizar el cliché títere, pero es un títere, es un representante que está ahí y que está pues simplemente ganando tiempo, llevando tiempo porque él no decide. Entonces, por el lado de Occidente, él en el momento en que deje de servir, se va a morir, se va a desaparecer, va a dejar de existir, y no me alegro porque pues es una vida, es cualquier ser humano, ya sea que lo maten o desaparece y quede en otro abandonado, en el olvido. Eh, Ese es por el lado occidental. Por el lado de la Duma, no, no creo que lo acerque, ni lo aleje, ni nada. Aunque se debata la cuestión en la Duma porque ya no lo consideren un presidente electo y porque consideren Ucrania parte de las decisiones políticas o geográficas y políticas de la Federación Rusa, esto pues no lo acerca ni lo aleja porque, y aquí ya he criticado mucho a la anglosfera, ya he criticado mucho en estos momentos a Estados Unidos, pero vamos a criticar un poquito a Rusia porque Rusia pues solo se la pasa diciendo pues esto va a ser una escalada mayor, esto va a ser una escalada mayor, y hasta el momento no capitula. Mientras no capitule, pues no va a estar en riesgo ni el gobierno de Zelensky ni Zelensky, por ese lado. No va a estar en riesgo porque pues no hay quien lo quite, ¿no? Podrán estar planeando y debatiendo en la Duma, pero mientras no se capitule en el campo de batalla, donde sí se ganan las guerras, pues entonces Zelensky pues va a estar ahí, ¿no? Como monigote, monigote en la hoguera, quemándose por parte de Occidente. Ya lo sabe además Rusia, o sea, es algo no importa. Entonces, sí, creo que es una crítica al Kremlin, a la Duma, a Putin y al gobierno ruso, de, oigan, pues ya capitule, ¿no? Porque ¿para qué extendernos más? ¿Para qué perder más vidas de soldados rusos y para qué perder más recursos económicos y más artillería y más municiones? Deberían de capitular ya y decir, bueno, esta guerra se acaba, quitamos el gobierno, llamamos elecciones y se convierte esto parte de la Federación Rusa, pero mientras eso no suceda, Zelensky no lo veo en riesgo desde ese punto de vista. Por la parte occidental sí lo veo cada vez más en riesgo porque sí se acercan a un punto en donde las decisiones de Washington van a provocar ya sea o más guerra o una negociación con Rusia de paz y Zelensky no tiene nada que hacer ahí, Enzo. Correcto, correcto, es una mirada interesante porque vemos entonces que el principal peligro para Zelensky no es Rusia, Mm, terminan siendo sus aliados, entre comillas. La OTAN, la exacto. Alianza, Europa, ¿no? Claramente. De hecho, y este tema se ha conversado mucho, Roberto, a raíz de lo ocurrido hace algunos días, hace una semana y días, con las elecciones que digamos, se celebraron en Europa, ¿no? Las elecciones que, por supuesto, han generado un dolor de cabeza para Francia. Marine Le Pen, por ejemplo, ¿no? Que representa la oposición en Francia, ha dicho claramente, o sea, el señor Zelensky no tiene nada que hacer, Ucrania no tiene nada que hacer contra Rusia. Uno se preguntaría si las elecciones por la Asamblea Nacional Francesa van a generar un cambio en las políticas exteriores de Francia. Si es que este evento que se celebrará en algunas semanas, este evento democrático, vamos a decirlo así, con todos sus artilugios, que se decidirá en algunos días, bueno, en semanas para ser precisos, cambiará en algo las políticas exteriores de Francia y eso a su vez cambiará algo en la posición que tiene Volodymyr Zelensky ahora mismo. Tú ves ahora mismo que esto pueda influenciar en algo, que esto pueda cambiar en algo. Es decir, el rol que juega Francia ahora mismo puede influir en algo, cambiar en algo el destino del conflicto, más allá de lo que prometió alguna vez Macron. Recordemos, Roberto, que él dijo, ¿no? El día que los rusos pisen Kiev, nosotros nos metemos ahí.
vamos a ir a pelear. Esa fue la condición, el ultimátum que había propuesto Emmanuel Macron. ¿Cómo ves este panorama, Roberto? El panorama lo veo oscuro e incierto, lo veo un poco más claro con el ascenso de la ultraderecha para los europeos, para los habitantes, para los ciudadanos en cuestión de los programas sociales y en cuestión de la gestión del gobierno, pero en cuanto a la toma de decisiones de una guerra contra Rusia, no lo veo tan claro. Si bien Marine Le Pen, Orban, eh, los nuevos estos de España que me parecen ridículos, el partido este que se acabó la fiesta, y bueno, que se han pronunciado de alguna forma como pacifistas porque no les interesa ir jamás a una guerra y mucho menos una guerra nuclear contra Rusia y que están más preocupados en el nacionalismo y en el racismo, diría yo, no lo dicen ellos, o más bien en la xenofobia o en el clasismo, y defender este patriotismo que les dé una producción nacional y más riqueza. No veo tan claro cómo esta ultraderecha podría deshacerse del peso y de la influencia, pero sobre todo del peso de la decisión de cientos de miles de millones de dólares de las armas. Podrán tener la mejor intención de decir, porque bueno, Marine Le Pen lo ha dicho muchas veces, que Europa tendría que tener de aliado a Putin, tendría que incluirse dentro de las cuestiones europeas porque sería una Europa más fuerte. Esto no quiere decir que no deje de apoyar a Ucrania y esto no quiere decir que Marine Le Pen abandone su esencia y pasado que lo ha maquillado muy bien nazista o neonazista o neonazi. Sus ideas de ultraderecha creo que pues son de alerta y hay que tenerlas muy presentes. Entonces, no veo cómo ellos puedan deshacerse del peso y de la decisión de todo el lobby de armas y de todo el peso militar que tienen presionándolos. Y no porque ellos sean unas blancas palomas amantes de la paz, simplemente porque creo que los presupuestos mandan sobre derechas o izquierdas y en Europa pues mucho más, porque siempre yo he considerado y muchos analistas han considerado que Europa pues es una servidumbre de Estados Unidos y de los intereses de Estados Unidos, sean de ultraderecha o sea Pedro Sánchez, Enzo. Y es también llamativo cómo es que no ven en Ucrania un reflejo, ¿no, Roberto? Porque, a ver, nosotros estamos hablando de un lugar, digamos, obviamente, entendemos que nuestro medio ambiente tiene, o nuestro entorno tiene sus dificultades, batallamos para progresar, por supuesto, no nos regalaron nada, ¿correcto? Pero obviamente una cosa es estar en esa situación y otra entender que estás para elegir entre morir en la guerra o morir por tu propio ejército. Y quiero poner este ejemplo claro para que se entienda, ¿no? Porque hemos sacado una información en prensa alternativa hace una hora aproximadamente. De hecho, creo que podríamos compartirlo en la descripción, querido Lorenzo. Lo que le está pasando a los ciudadanos en Ucrania que quieren escapar, van a la frontera con Hungría con la intención de escapar y los están matando. Perdonen por decirlo de manera directa, están muriendo. Más de 60 víctimas mortales, dice. La propia Guardia Fronteriza ucraniana los trata de espantar a punta de balazos, obviamente. Algunos han logrado sobrevivir para ser capturados y obligados a ir a batallar, y otros desgraciadamente han muerto. Entonces uno se preguntaría si lo que buscaban era enfrentar a ucranianos contra rusos y generar con eso un odio contra todo lo que significa Rusia. Creo que no, al contrario. Van a odiar más a quienes los arrastraron al conflicto. Esta es información documentada, insistimos, lo vamos a poner en la descripción. Son cosas que no se dicen en otros medios de comunicación. ¿Qué percepción tienes sobre esto, Roberto? Porque creo yo es fundamental entender esta paradoja que viven estos ciudadanos. Esta paradoja. O sea, no saben a dónde ir. Si van a ir a combatir, van a morir.
Si no quieren combatir y quieren escapar por la frontera, también, demonios. ¿Qué te deja esto, querido Roberto? Me deja que, bueno, pues que esto no es nuevo, que esto se ha repetido desde la Primera, Segunda Guerra Mundial y desde antes, con esta ilusión desafortunada, con esta ilusión que han manejado a millones de personas, con esta ilusión de país, de patria, que y esto tiene que ser manejado con muchas pinzas porque es muy delicado, con la idea de que tú obedeces a tu madre patria y de que hay una patria a la que tienes que defender con tu vida, que me parece muy bonito y que me parece muy soñador, pero el problema de defender la patria, de defender la bandera, es qué es la patria y qué es el país al que tienes que defender, cuando la mayoría, si no es que todos los países están dirigidos y su futuro está casi firmado y sentenciado, no por todos como debería de ser, sino solamente por unos cuantos. Entonces, la mayoría de los pueblos del mundo sufren justamente esto, porque pues yo sí me muero por mi patria cuando la colectividad de verdad está decidiendo, pero si la colectividad no está decidiendo y son solo caprichos de algunos, o no caprichos de algunos, sino simplemente son decisiones de algunos, que esas decisiones las toman porque les conviene más eso, pues entonces no estarías defendiendo a tu patria. Resultado que no quieres defender a tu patria y te sales corriendo. Y por ende, para no dejar que te salgas corriendo del país, pues te van a fusilar porque uno, ya la misma ley está diseñada de forma que estás cometiendo una traición porque se suspenden tus garantías individuales cuando estás en guerra y eres un traidor por no defender tu patria. Y esto es de terror, porque finalmente no está sirviendo ni a tu patria, ni a tu tierra, ni a tu bandera, sino está sirviendo a los intereses de unos cuantos que, ya sea por error, por egoísmo, por intereses, están tomando unas decisiones que no son para proteger tu vida. Esto es lo que me deja y creo que es muy delicado y creo que no solo los ucranianos, sino creo que todos los pueblos del mundo nos deberíamos de sentar porque nos puede llegar a cualquier parte, a que seas llamado tú, Enzo, a mí, a tus hijos, a mis hijos, y ¿saben qué? Tienen que pelear. Yo decía, pero ¿por qué tengo que pelear? Si en primer lugar ni yo te elegí a ti, ¿no? O yo no quise ir a la guerra, ¿no? Me parece que eso es tremendo, ¿no? Dos, efectivamente, lo que decíamos al principio, esta guerra fue más bien promovida, empujada por los intereses de la anglosfera, los intereses corporativos que ven a Ucrania como una verdadera mina de oro. Hace una semana en el Congreso de Estados Unidos dijeron que están sentados en 20 billones de dólares y que sería mejor que Estados Unidos y sus aliados manejaran esa cantidad de recursos tanto naturales en Ucrania como la posición geográfica que representa en dólares Ucrania, que su contraparte de Rusia o China. Entonces, pues ese es lo que tienen que defender y lo que tienen que defender pues serían esos intereses. Es lamentable, esta es otra de las heridas a la humanidad que se tienen que resolver, no solo en los ucranianos, sino en todos los pueblos del mundo. Y el tercer punto es que, pues me parece terrible que, que pase esto, ¿no? Como humano me duele demasiado, me duele que los propios ciudadanos no tengan la conciencia, porque son también ucranianos los que les disparan y no los dejan salir, Enzo. Y muchas veces eso pasa entre los policías estadounidenses y el pueblo estadounidense, o entre los policías alemanes y los alemanes que protestan. Es verdaderamente lamentable, terrible. Sí, me deja un mal sabor de boca. Y cuarto punto, que en la mayoría de países, Enzo, si bien creo que el ser humano en nuestro corazón tenemos buenos sentimientos, también somos muy egoístas, algunos más, algunos menos, y tenemos
esa tarea de tener un autocontrol para frenar el egoísmo que tenemos de manera interna. Pero con lo que tú estás informando, queda claro que la mayoría de habitantes en el mundo, la mayoría de ucranianos, la mayoría de rusos, la mayoría de estadounidenses, de peruanos, de mexicanos, no quiere la guerra, no quiere la guerra. Quiere un mejor salario, quiere una mejor vida, quiere unas mejores condiciones de trabajo, de seguridad social, ¿sí? Quiere protestar por las injusticias que ve con su inseguridad, con la policía, con los robos, pero ir a la guerra, yo creo que la mayoría de personas en el mundo no quieren ir a la guerra y el ejemplo, es lo que tú estás informando. Y esto, pues, nos da un poco de esperanza, ¿no? Porque no todos los, o sea, el decir Ucrania no quiere decir, ah, sí, todos los ucranianos quieren a la guerra, no. Yo creo que miles de ucranianos dicen, tenemos un Zelensky loco ahí que no sabemos qué hacer con él y deshacernos, pero no podemos porque no tenemos armas ni para derrocarlo. Y así, hay mucha gente que no está de acuerdo con la toma de decisiones guerreristas o bélicas y pues se la tiene que sobrevivir, ya sea a balazos, matando al otro o escapando, ¿no? Y esto me abre un rayo de esperanza en la humanidad de que, pues, gran mayoría no quiere guerra. Ahí está el ejemplo de que se están escapando los ucranianos, Enzo. Una pregunta también, Roberto, y esto ya es una reflexión, más que una pregunta, es una reflexión, ¿no? Porque llama mucho la atención que no se conozca ahora mismo un rostro o una oposición muy marcada en el caso de Zelensky o en el caso de Ucrania, ¿no? Es muy llamativo, entiendo yo, obviamente. Debe ser también muy complicado en estas alturas ser oposición en Ucrania, considerando que sí, efectivamente, este tipo está puesto, está financiado, sigue atornillado gracias a los designios del norte y que seguramente quien el día de hoy quiera, digamos, representar o ser el rostro o un líder de algo que no tenga que ver con este modelo, con este mandato inconstitucional, porque recordemos, Zelensky ya no debería ser más presidente si nos basamos en la Constitución, pero no aparece un rostro visible, eso es algo que llama mucho la atención, no aparece alguien que pueda, digamos, ser ese, no sé si mediador, pero que al menos tenga una voz muy crítica con el conflicto, alguien que diga de manera más concreta, señores, nos juntamos y esto tiene que hacerse de esta manera, tenemos que solucionar, conversar con los rusos. Vamos, lo dijo Dmytro Kuleva desde el lado de la Cancillería, pero desde luego con una visión muy gubernamental, ¿no? No es precisamente un opositor, Dmytro Kuleva. Entonces uno se preguntaría en qué momento aparecerá en Ucrania una figura como esta. Y si es que aparece, de repente le ocurre lo que le pasó a Robert Fico, ¿no? Esa es también una paradoja para los ucranianos. Pero bueno, en fin, Roberto, creo que es una conversación muy enriquecedora y no podemos concluir sin que nos dejes una reflexión de lo que hemos venido conversando. Entiendo que mucho tiene que ver con esto, porque tú haces énfasis en lo que siente el ciudadano de la patria grande que nos ve, que nos está en este momento observando a través de prensa alternativa. Y uno se pregunta, ¿qué tanto se puede implicar en estas situaciones? Porque claramente uno dice, Ucrania queda lejísimos, del otro lado del océano, pero son circunstancias que nos terminan consternando porque es humanismo dentro de todo. Somos seres humanos. Y situaciones como estas, como la que hemos planteado, Roberto, desde luego que tienen que tocar fibras. ¿Qué reflexión nos dejarías, querido Roberto? Sí, apuntando, sí, bueno, en lo que decías al último, apuntando sobre la oposición, sí, no, en estado de guerra no dejarían jamás, si no dejan que se opongan a no ser belicistas, ahora imagínate una oposición real de que critiquen al gobierno en todos sus sentidos, pues los desaparecen. De hecho, un ejecutante de políticas del propio gobierno, pues se cayó, ¿no? En un avión, hay que recordarlo, el año pasado o a principios de la guerra, porque él se oponía justamente a la guerra. También un magnate, dueño de empresas de hidrocarburos ucraniano, que no es pro Zelensky, pues creo que le van a expropiar sus propiedades. Entonces, bueno, pues cualquiera que se oponga a la guerra, pues es prácticamente eliminado. Entonces, pues es lo que pasa cuando las dictaduras del egoísmo están presentes y eliminan cualquier tipo de
oposición. Lo cual pues es dramático y además es muy tonto porque a la larga se necesita siempre una oposición porque pues es justamente la diversidad en el ser humano la que hace enriquecer la evolución y si callas a la diversidad y solamente pones la indicación de que tú debes tener la verdad, pues no habrá avance jamás. La reflexión, hay dos puntos muy importantes. Bueno, me parece que el comunicado final que se firma en esta cumbre o conferencia de paz en Suiza, me parece prudente, ¿no? El problema es que no está Rusia. Me parece prudente porque sí habría que investigar esos 20,000 niños que denuncia Ucrania, y no porque lo diga Ucrania tiene que ser mentira, pero sí se han desaparecido niños. ¿Dónde están? ¿No? Habría que investigar. Estoy leyendo los puntos del acuerdo final de la conferencia de paz. El suministro de alimentos, porque no hay que olvidar que Ucrania produce en sus campos mucho alimento para el mundo entero, sobre todo trigo, que haya que garantizarlo, sobre todo para los países subdesarrollados, los del sur global, los del tercer mundo, que no me gusta hablar ni de sur global ni del tercer mundo, sino simplemente los países que no son ricos y que están oprimidos, bueno, pues que se les garantice el suministro, y pues el suministro no se puede garantizar porque como están en guerra y el paso por el Mar Negro o hasta por el Bósforo, pues es peligroso, y eso hace que si no hundan al barco, suba el precio. Entonces me parece también, creo que muy importante. Zaporilla, otro de los puntos del comunicado, me parece muy importante porque ambas partes están jugando con fuego. O sea, en medio de una guerra, en medio de disparos, ¿cómo puede ser posible que justamente esté una central nuclear y de las más grandes del mundo o la más grande de Europa? Pues si se equivocan, cualquiera de los dos, o no se equivocan o lo hacen deliberadamente, el desastre nuclear que van a ocasionar, Enzo. Y esto ya no es una cuestión de si tiene la razón Rusia o si tiene la razón Ucrania. Esto es una cuestión que afecta a todos los ciudadanos, no solo de la patria grande, sino a todos los ciudadanos del mundo, porque ese desastre ecológico de radiación que provocarían al pegarle un tiro a la planta nuclear de Zaporilla sería atacar al mundo mismo, atacar a la humanidad entera, porque está conectada con el mar, está conectada con la tierra, está conectada con los ríos, está conectada con la atmósfera, y tarde o temprano te va a llegar la repercusión. Si a lo mejor no te mueres, pero te va a llegar la repercusión de un ecosistema dañado a nivel mundial. Entonces me parece eso muy importante y ahí tendrían que hacer más énfasis, pero de eso no hacen énfasis ni Estados Unidos, ni la ONU, ni el Consejo de Seguridad. Pero bueno, el ataque a barcos me parece también importante, que se garantice que no se ataquen los barcos. El intercambio de prisioneros también me parece bien, ¿sabes qué? Te devuelvo todos los prisioneros, tú me devuelves todos los prisioneros. Claro, todos estos puntos me parecen muy bien, pero de nada sirven si entre los firmantes no está los dos principales, Ucrania y Rusia, y pues si está Ucrania y Rusia no está, entonces de nada sirve. Pero bueno, la reflexión es que me parece importantes esos puntos y que sí tendrían que ser considerados cuando Rusia se siente a negociar la paz con Ucrania o cuando Ucrania acepte que Rusia también se siente a negociar. Dos, la parte del sur global, de los países que no firmaron, sí les dejó claro a los ucranianos que cualquier esfuerzo de paz va a ser un gran esfuerzo para comprometerse a cosas que van a doler. O sea, no es, vamos a negociar la paz y bueno, órale, ya, bajo las armas, tú baja las armas. No, van a costar trabajo, van a doler. Tienes que hacer un gran esfuerzo, tienes que hacer varios sacrificios a tu ego y en ambas partes. Y ya se lo dejaron claro a los ucranianos lo saben. Entonces, bueno, si hay que perder territorio, bueno, pues tendrás que perder el que dices tu territorio, ¿no? Tienes que hacer grandes concesiones para lograr una paz y una paz por lo menos duradera que sea sólida, ¿no? Entonces, me parece importante el grito que hacen los países que no firmaron, para indicarle a Ucrania y próximamente, si se llegara a sentar a Rusia, de que el esfuerzo de paz significa ceder en muchas cosas y pegarle al ego que te va a doler. Entonces, bueno, me parece interesante. Y tres,
para la gente que dice que no, pues está muy lejos, Ucrania, a mí qué me importa, me parece una gran reflexión y una gran actitud de, aquí tengo anotados a los países, de la India, de México, de Arabia Saudí, de África del Sur, o Sudáfrica, de Tailandia, de Indonesia, de los Emiratos Árabes Unidos, que pues sí, acudieron, pero no firmaron. Y no firmaron, ¿no? Y podrían tener la posición de decir, bueno, está muy lejos, ¿no? Por ejemplo, pues Arabia Saudí, pues sí está un poco lejos, pero Sudáfrica, pues está mucho más lejos de Ucrania, podría decir. Entonces, por diferentes motivos no firmaron, se opusieron, pero la coincidencia es que esta era también una payasada y que por eso no lo firmaban. Por ejemplo, en el caso de África del Sur o de Sudáfrica, me parece brillante el argumento de por qué no firman, de decir, oigan, venimos a una conferencia de paz y nos encontramos a Israel. Cuando nosotros hemos denunciado a Israel o Sudáfrica y cuando oficiales de la ONU y también del Tribunal Internacional de Justicia y también de la Corte Penal Internacional tiene denuncias Israel por genocidio y por crímenes contra la humanidad, está en la conferencia de paz para ayudar a otros a la vez. Esto, esto no tiene, como se dice en México, esto no tiene madre, o sea, esto es ridículo, se están burlando de nosotros. Me parece brillante, ¿no? El argumento de Sudáfrica de por qué no firmó y por qué no apoyó el comunicado final de la paz, ¿no? ¿Quién más? Arabia Saudí, bueno, dijo que no, que como no estaba Rusia, y la India también dijo que como no estaba Rusia, me parece una buena postura, igual que los otros países que mencioné que no firmaron, de, oye, pues si no está Rusia, pues yo a qué vengo a... Vengo, te escucho y voy a proponer, y entre las propuestas es, cuando hagan una conferencia de paz, pues incluyan al otro en discordia y no se la pueden nada más entre los amigos gestionarla, ¿no? Entonces, sirva de reflexión para que aunque estén muy lejos, aunque no tengan aparentemente nada que ver, pues todos tenemos que ver en esta guerra y todos podemos aportar algo. Y la protesta que hace sobre todo gente, gobiernos, países del sur global, de los países en vías de desarrollo, los países no ricos que hemos sido aplastados, me parece perfecto y hay que aprender de esas lecciones. Enzo. Roberto, es una reflexión muy interesante, con mucha información, mucho dato que creo yo va a ser importantísimo para que usted, querido oyente, se enfoque también en esa visión, ¿no? Fundamental. Ahora bien, Roberto, ya para concluir con esta conversación, la gente nos escribe y nos pregunta, ¿dónde podemos encontrar al señor Roberto de la Madrid? Por favor, cuéntanos, detrás de la razón. ¿Qué es detrás de la razón? ¿Dónde te ubicamos, querido Roberto, por favor? Más que nada estamos en YouTube. Busquen Detrás de la Razón, si se les olvida el nombre del programa, Roberto de la Madrid o Shadi Narváez, cualquier nombre que tecleen, ahí estamos, aparece inmediatamente el canal en YouTube y coméntenlo, compártanlo. Si se pueden suscribir o darle like, sería fantástico, pero bueno, eso no es obligatorio. Lo que sí es obligatorio, creo yo, para la conciencia humana, es que todos estos temas, los que habla Enzo, los que habla el J, los que hablamos nosotros en el programa, sí se discutan en sus familias, en sus lugares de trabajo, a la hora de tener un break, un recreo, un cafecito con tus amigos, con tus familiares. Oye, ¿qué está pasando allá en Israel, en Ucrania? ¿Y cómo ves estas cosas? Lo que sea que digan, discútanlo. Creo que es muy importante para tener una conciencia y la responsabilidad de ser humano es una responsabilidad grande que se ha abandonado a nivel geopolítico, a nivel social, a nivel humano, y el ser humano solamente se está centrando en sus problemas muy, muy, muy individuales cuando que somos y estamos en sociedad. Enzo. Es una mirada muy interesante, creo yo, valorable y por supuesto, insistimos, ingresen en la descripción que aparecerá el canal del señor Roberto de la Madrid. Yo sí los invito a que se suscriban, comenten, compartan, que es totalmente gratis, denle me gusta, estén atentos a las publicaciones, a los contenidos de Roberto. Igual en el caso de Prensa Alternativa, si es primera vez que ven este espacio, por favor, los invito a suscribirse, a darle me gusta, comentar y compartir el video. Nosotros nos estaremos reencontrando en una próxima oportunidad. Ya lo saben, hasta pronto.